Son las 12 horas con 35 minutos, es tiempo de abrir este espacio de entrevista aquí en Diálogo Directo. Vamos a conversar con el doctor Diego Diegues Ontiveros, con quien ya nos encontramos en estos momentos conectados. El doctor Diego Diegues es un abogado, criminólogo, también director de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, docente titular de Cátedra Derecho Internacional y Organismos Internacionales de la Universidad de El Salvador, miembro y director jurídico de la Asociación Latinoamericana de Comunicación Política, entre otros cargos y entre otras experiencias importantes de nuestro invitado el día de hoy. Diego, buenas tardes, bienvenido, qué gusto tenerte en este programa. Hola, buenas tardes, Marcelo, y un gusto estar aquí en Azuay y en tu programa. Diego, vamos a conversar de algunos temas relacionados justamente a esa experiencia que tú tienes como abogado, también como una persona vinculada al análisis político, y justamente nos vamos a centrar en todo lo relacionado a los derechos humanos, esas violaciones de derechos humanos que se producen en los países, esencialmente latinoamericanos y en Ecuador, ¿no? Efectivamente, cuando no existe una forma adecuada de proteger los derechos en los países a través de los ordenamientos jurídicos internos, es común que las víctimas de violación de los derechos acudan a organismos internacionales. Cuéntanos cómo es esa experiencia en Ecuador y en América Latina, qué casos relevantes has conocido con respecto a este particular. Bueno, Marcelo, verdaderamente tener que recurrir a un organismo internacional es el fracaso del derecho interno de cualquier país. Se acude a un organismo internacional, en este caso lo más usual, en el caso de las democracias latinoamericanas que adhieren a la Convención Americana de Derechos Humanos, es recurrir ante la Comisión Interamericana y eventualmente obtener un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tanto Argentina, Colombia, Perú, Guatemala, Ecuador, ha ocurrido en sendas oportunidades ante ella. Últimamente podemos advertir que se recurre asiduamente ante la Comisión, inclusive por vía excepcional, sin agotar la vía administrativa interna. La Convención es clara en que la forma de acudir al organismo internacional es habiendo agotado todas las instancias de apelación en el orden interno. La realidad es que la omisión de justicia es algo que en la última década se ha marcado mucho. Y hablando de Ecuador especialmente, inclusive después de los sucesos de octubre del 2019, de la represión, se ha hecho de cotidiano los procesos de judicialización de la política que se ha vivido a partir del ingreso de Lenín Moreno en el gobierno, persecuciones como ha habido en la Argentina, presos políticos, asesinatos y persecución de defensores de derechos humanos en Colombia. Colombia registra unas tasas altísimas, como México, de muertes diarias de defensores de derechos humanos. Siempre vienen del mismo lado, Marcelo. No estamos hablando de gente vinculada al poder, sino que lucha contra el poder, inclusive no por la fuerza, con un fenómeno contracomunicacional desde las redes. O sea, también eso molesta al poder, comunicarse a través de las redes. Diego, por consultarte algo adicional, ¿no? Justamente con respecto a lo que tú te refieres en estos momentos, ¿qué tan fácil para las víctimas es acceder a estos organismos internacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque justamente muchas veces no reciben esas medidas de protección, esas decisiones que en apego a la justicia se deben tomar para proteger sus derechos en el orden jurídico de los países, y tienen que acudir a estos organismos internacionales. Y claro, el verse forzados a acudir a ellos es porque encuentran que los sistemas de justicia son ineficaces, o tal vez tienen alguna manipulación política o algunas presiones que impiden que justamente se tomen esas decisiones adecuadas para proteger los derechos.
¿Qué tan fácil es hacerlo a través de la Corte Interamericana? ¿Qué tan eficaz es hacerlo? Y aquí te voy a preguntar posterior en esta conversación sobre algunos casos muy puntuales, entre ellos justamente las manifestaciones de octubre. Hace poco tiempo también conocimos que las comunidades de aquí, de la Azuay, de Moyeturo, de Chaucha, también presentaron unas denuncias ante la Corte Interamericana y vamos a conversar de eso también puntualmente. ¿Cuál es entonces la facilidad y qué tan eficaz es acudir a estos organismos? Mira, no es nada fácil, es una circunstancia compleja, hay que realizar la confección de sendos formularios, digo, es algo que hay que hacerlo con un patrocinio letrado, no es una cuestión que uno espontáneamente, por más que la página de la Comisión Interamericana, por más que página de Naciones Unidas inste a que es de fácil acceso, que con solo un mail es suficiente, la realidad no es así. Y la realidad también implica que muchas veces, depende del organismo al cual acudamos, existe una selectividad de los casos y como en todo espacio jurídico, también se maneja la política, porque eso también hay que señalarlo, Marcelo. Comunicacionalmente, el Poder Judicial, los poderes judiciales de esta división de poderes que conforman los estados democráticos en Latinoamérica, pareciera ser el más conservador, es el más conservador, y se posiciona él mismo, digo, el Poder Judicial, como una suerte de control apolítico. Y la realidad es que no es así. Digo que las comunidades, por ejemplo, yendo al tema puntual que vos hablabas, porque me estuve interiorizando de lo de Moyeturo y Chaucha, verdaderamente habla de una omisión del derecho ecuatoriano interno, pero una omisión dolosa. Digo, patrocinado por abogados locales, las comunidades han llegado a ingresar su denuncia ante la Comisión Interamericana. Pero cuanto más es complejo cuando detrás de este cercenamiento de derechos, yo acá los tengo apuntados, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a la propiedad privada, a la circulación, al derecho a la circulación y a la protección judicial. Y en esto nos tenemos que detener, Marcelo, vos también sos abogado y sabemos que la protección judicial es algo que no ocurre a menudo. Y en el caso de las comunidades de Moyeturo, yo puedo analizar que existe, aparte de una serie de delitos de índole privada, que en principio se habrán analizado así, pero después, ante el silencio ostentoso, ese silencio que hace ruido, ¿no?, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público Fiscal, podemos advertir que podemos hablar de un crimen organizado y de una anuencia corporativa al latrocinio que ocurrió en estas comunidades. Y te quiero señalar, yo me he entrevistado con muchas de estas personas, inclusive tengo los testimonios grabados, y directamente nos hablan de un gran responsable en esto, que es Carlos Pérez, luego rebautizado por él mismo como Yacu Pérez, y directamente hablan de él como la persona que ha arengado a estos grupos violentos a tomar esas propiedades de Río Blanco y de la zona lindante a todas estas comunidades de manera violenta, y que esto ha sido porque ellos no se han querido plegar a su espacio político. Y eso nos tiene que llamar a la reflexión, porque Yacu Pérez es un candidato a la presidencia de la Nación. Te lo diría de cualquier otro candidato si existiera, ¿no? Pero como es tan marcado la puntualización en el doctor Carlos Pérez, porque es un abogado y una persona que enarbola banderas que aparentemente no sabe izar. Diego, justamente una de las preocupaciones, porque pudimos conocer de esta rueda de prensa dada por las comunidades, por los representantes de las comunidades, con su abogado patrocinador que acudían a presentar esta denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por todo lo que tú acabas de señalar, una inacción de la justicia, el cometimiento de delitos que han implicado desde agresiones a personas, agresiones a policías. Hemos conocido
conocido también, decían en la rueda de prensa, la quema de el campamento también en el que se encontraba una empresa, en realidad, el cierre de vías, el corte de energía eléctrica y todas estas situaciones que sin duda van en contra de la dignidad humana, de esos derechos fundamentales, constitucionales, que están garantizados en nuestra norma suprema. Pero llama la atención justamente esta inacción de la justicia, Diego, que han podido ustedes analizar. Justamente tú decías, parece una situación incluso dolosa, y también esta motivación de políticos, ¿no? De políticos que están atrás de las comunidades bajo un discurso, en este caso, de defensa del agua, cuando muchas veces lo que se esconde atrás de aquello también es la minería ilegal, ¿no? Es decir, no rechazar la minería bajo su concepto de tal vez rechazar por proteger las fuentes de agua en caso de que eso efectivamente sea necesario, sino que se trata de un discurso de defensa de la minería, pero atrás de eso también viene la minería ilegal y de alguna forma esta injerencia que se tiene sobre los miembros de la comunidad, ¿no? Situación preocupante y sobre todo cuando están por atrás políticos. Sí, totalmente de acuerdo, Marcelo. Es muy marcada el silencio de los políticos de este gobierno actual de Ecuador. Desde el presidente Lenín Moreno, su vicepresidente, María Romo, la ministra Romo, el ministro de Defensa, el prefecto de Azuay que está ahora, que estaba antes, que era Carlos Pérez, y aparte, este discurso antiminero, como bien decías vos, a mi entender, y por todo lo que he escuchado y he visto en los expedientes, esconde una estructura criminal, porque esta gente que secunda a Yacu Pérez y que ha tomado estas tierras, que ha saqueado, ¿qué tiene que ver la defensa del agua con el robo de ganado, con la usurpación de tierras, con el secuestro, con el hostigamiento, con las amenazas, con el bloqueo de caminos? Estos grupos antimineros, todos los indican a Yacu Pérez como el instigador, ¿no? Y cuando se tienen tan graves y tan importantes responsabilidades políticas, está la figura también del ideólogo, ¿no? De la persona que está atrás de todo esto, que tal vez no sea el autor directo material de las lesiones, de las torturas, de las lastimaduras. He tenido acceso a fotos. De hecho, hay algo que es todavía más grave, Marcelo, que el propio Pérez ha instado contra los que resultan denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha instado causas penales que sí están prosperando. O sea, estamos criminalizando la protesta que de ninguna manera fue violenta. Hoy me lo relataban, y ayer y antes de ayer, estos grupos de gente humilde. ¿No es Yacu Pérez, según sus propios dichos, un defensor de las clases más postergadas? ¿Me va a decir Yacu Pérez que con la gente que me reuní yo son personas violentas? Y que pueden combatir y que pueden hacerlo, y que lo secuestraron que con la palabra. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Gente que ha ocupado, gente que ha sido detenida por homicidio, gente vinculada al AMPA local de Azuay, gente que viene de otros lugares, gente que es entrenada en la violencia supuestamente antiminera. Cuando la propia gente me relata que están saqueando inclusive los espacios de la mina, de la empresa. Esto no es un tema de minería legal o minería ilegal. Esto es una organización criminal que va a quedarse con ese espacio, que imagino que debe tener algún interés económico en hacerlo, de financiamiento de campaña, tal vez. Digo, se me ocurre, por conjeturar, porque si no entiendo cuál es el objeto de lastimar a los dueños originarios de esa tierra. Diego, para estar claros en esta situación,
efectivamente las personas que representan a la comunidad y que han puesto estas denuncias y que han reclamado por estos conflictos sociales, por estos delitos que se han producido en la zona, han sido denunciados por el hoy candidato Yacu Pérez, es decir, han sido perseguidos de alguna manera. Y la pregunta también es que si es que estos representantes de estas parroquias han presentado en la denuncia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte justamente el nombre de Carlos Pérez, de Yacu Pérez, como la persona responsable o instigador de estos grupos que cometen los delitos y todos estos actos en realidad contrarios al orden jurídico que los conversamos en este momento. Sí, las personas han hecho las denuncias, los miembros de la comunidad han hecho las denuncias en el orden interno y la Fiscalía no le ha prestado atención a esta misma sindicación de Yacu Pérez y es nombrado también en la denuncia ante la Comisión Interamericana junto con otras responsables. Mirá, te lo voy a leer concretamente de la denuncia. Está sindicado en este ocultamiento y en este entorpecimiento de justicia Lenny Moreno, Otto Sonnenholzer, María Paula Romo, Oswaldo Jarrín, Yacu Pérez Guartambel, Javier Martínez y la doctora Verónica Aguirre como defensora del pueblo. Están concretamente identificados, han hecho un minucioso análisis de la cantidad de reuniones que han tenido. Es un muy buen trabajo profesional el que ha hecho el abogado y que aparte se condice con todo el devenir de sufrimiento. Y al día de hoy siguen amenazados y siguen hostigados. O sea que han cumplido con el objetivo de las amenazas coactivas, físicas y psicológicas contra toda esta comunidad. Y verdaderamente hay que denunciar, porque acá no se trata, esto es un tema muy grave, acá no se trata de cambiarse el collar en el debate televisivo, hacerse el que se tiene las manos limpias cuando se tiene esta conducta con las clases más postergadas, ¿no? Que teóricamente son las que tienen que abrazar. Y excede también a Yacu Pérez esto, porque esto que estamos hablando lo sabía desde la máxima autoridad del país hasta el prefecto actual. Entonces aquí no hay una sola persona. Aquí hay fiscales que también miran para otro lado. Vaya a saber qué teléfono se habrá levantado para que casualmente no prospere ninguna denuncia de las que interpone la comunidad y sí prospere una denuncia falsa, según lo que me cuentan ellos, de secuestro hecha por Carlos Pérez. Diego, es una situación realmente la que conversamos ahora, la que nos cuentas, bastante compleja, sin duda una situación lamentable también, en la que por inacción de las diferentes autoridades en distintos niveles de gobierno, habitantes de estas parroquias, de estas comunidades, sufran esta vulneración de derechos de forma sistemática, constante, continuada, sin duda alguna, y por eso han debido acudir ante los organismos internacionales. La denuncia ha sido presentada ya, Diego. ¿Cuáles son los pasos que siguen ya a partir de la presentación de esta denuncia? Sin duda, el tratar de buscar esa protección inmediata de los derechos de las personas que están denunciando. Sí, la comisión ahora está en análisis de toda la documentación presentada. La pandemia ha dilatado mucho los procesos dentro de la Comisión Interamericana, con lo cual esto va a demorar unos meses. Después la comisión entiendo que tiene que tomar cartas sobre el asunto, pedirle explicaciones al gobierno ecuatoriano, a cada una de estas personas señaladas, al Ministerio Público Fiscal, y estos casos luego, en base de lo que conteste cada uno de los países, cuando se hace una denuncia de este tipo, hay una serie de sugerencias o de medidas cautelares que sugiere la justicia ecuatoriana, en este caso, el organismo internacional. Entiendo que tal vez esto se dilate un poco, pero que va a tener un resultado positivo. No obstante, hago un llamado a las autoridades, hoy, en este mismo momento, el que esté escuchando,
y que vele por estas cosas y se involucre. No hace falta esperar un fallo o una resolución o una sugerencia de un organismo internacional. El orden local puede revertir esta situación de inmediato, restituir las tierras a estas personas que son los legítimos poseedores de las mismas, ordenar reparaciones económicas y sacar a los delincuentes que están en la zona. Acá no estamos hablando de cuestiones de la minería, acá estamos hablando del trabajo legítimo de las personas, de sus tierras, de sus cultivos, de sus ganados, de hijos que tienen miedo, de mujeres que tienen miedo, de mujeres muy valientes y que por eso no dejan también de tener miedo, pavor, porque ¿sabés qué? Los grupos están armados. Tendríamos que saber quién provee esas armas, de dónde sacan esas armas, ordenar allanamientos, secuestros. No hace falta esperar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya esto se puede hacer. Y si no se hace, como no se hizo desde mayo o desde antes de mayo del 2018 hasta ahora, es porque no se quiere. Hay una multiplicidad de actores que podrían instar, inclusive del Poder Ejecutivo, instar a la justicia a través de la Procuraduría o a través de diferentes acciones, o mismo acá en Azuay. Lo puede hacer. En este momento puede haber un fiscal escuchando y yendo a las comunidades. Y hacer como hice yo, preguntar, que no es tan complejo. Escuchar y hacer una justipreciación de eso. Y simplemente preguntar a las personas que están usurpando esas tierras si tienen los títulos, si no los van a tener. Y van a encontrar las armas. Digo, entonces, si el Estado de Derecho ecuatoriano no puede con eso, no puede con un grupo minúsculo de delincuentes que sodomizan a decenas de familias, entonces no podemos con nada. Entonces no podemos esperar nada de la justicia local. Me parece que Azuay, la justicia de Azuay, las fiscalías de Azuay, tienen que tomar conocimiento, ya lo tienen, y dejarse de archivar causas, y dejarse de acelerar las causas de ciertos privilegiados, de ciertas personas, como en este caso el doctor Pérez, que hacen uso y abuso de algún poder oculto que seguramente tienen. Muchas gracias, Diego. Importante información, sin duda alguna, para entender, para conocer lo que atraviesan las diferentes comunidades de las parroquias de Molleturo, de Chaucha, del Cantón Cuenca, justamente aquí en la provincia de La Azuay, ¿no? Una situación compleja que ha sido ya denunciada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha llegado ya a conocimiento de este organismo internacional y ha sido aceptada esta denuncia. Sin duda estaremos pendientes para saber cuál es el desenlace, porque todas las personas que están vinculadas a estos hechos, ya sea por acción u omisión, tendrán que ser responsables, y aquí sí hay que hacer un llamado a la justicia ecuatoriana, a la justicia de La Azuay, de Cuenca, para que justamente estas situaciones en las que se producen violación de derechos que han sido denunciadas también ya por las personas de las comunidades, efectivamente reciba una solución. No puede ser que tengamos que acudir a organismos internacionales cuando la justicia ecuatoriana es la primera que tiene que actuar y las autoridades ecuatorianas son las primeras que deben actuar. Esta es una situación que debe apartarse de la política. Esta es una situación que no tiene que manejarse por posiciones políticas, sino efectivamente por precautelar y hacer que se cumpla el orden jurídico ecuatoriano y que se velen por los derechos que están garantizados en nuestra Constitución y por supuesto en los diferentes tratados internacionales de derechos humanos. Diego, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y al público de Radiovisión. Y muchas gracias en especial a vos, Marcelo, y tu compromiso, que me consta, está del lado de las víctimas y no de los victimarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Con esto cerramos este espacio de entrevista. Conversamos con el doctor Diego Diegues Ontiveros respecto a esta situación que viven las parroquias de Molleturo y Chaucha. Son las 12:59, tiempo de irnos a una pausa y regresamos con más información.